llegan y empiezan a hacer como competencia con la iglesia. Primero, los pepes dicen, vamos a utilizar las estructuras de la iglesia para llegar a las comunidades, porque para poder convencer a las comunidades necesitas mucho tiempo. Y la iglesia ya había hecho este trayecto, entonces la estrategia de los pepes era juntarse con nosotros, ¿no? Ir a las comunidades, aparecer con nosotros allá y entonces finalmente conseguir la confianza de las comunidades. ¿Quiénes estaban allá de cabecillas? ¿Cómo se llama? Adolfo Uribe, que después va a ser consejero en Los Pinos de Cedillo. ¿Quién estaba también allá metido? Raúl Salinas, el maoísta de Salón, que había ido a Cuba y a China para ver cómo Mao organizaba a los campesinos en movimientos populares, que de vez en cuando aparecía en la selva lacandona, en la avioneta, junto con Adolfo Uribe. Uribe ya mucho más cercano a las comunidades. Y mi interpretación es que hasta Carlos Salinas andaba con estos sueños muy raros de movimientos populares. Y cuando finalmente, varias décadas después, surge este otro movimiento de izquierda, pero eso sí armado, que son los zapatistas, y hay un enfrentamiento militar durante 10 días o 12 días. Después hay una tregua, ¿no? Un armisticio. Yo creo que allá Carlos Salinas, porque todavía es presidente, se dice, a fin de cuentas también son mis íntimos. Y que hay por parte de los Salinas, ¿no? Una actitud, bueno, mejor a ver si podemos hacer un arreglo. Y manda a su, que en aquel entonces era su gran brazo derecho, ¿no? Camacho Solís, como embajador de, ¿no? Y casi se logra el arreglo en aquellos primeros días después del enfrentamiento militar. ¿Qué había pasado entonces con la iglesia? El obispo Samuel sabía de la presencia de la guerrilla en la selva lacandona. Dijo, son mis índigos y yo voy a ver si este movimiento armado realmente va en la buena dirección. Y en los primeros años todavía estaba también por verse si no en Nicaragua y en El Salvador la guerrilla no iba a ganar, ¿no es cierto? Hasta que en un momento dado, por el panorama mundial totalmente cambiado, el muro de Berlín cae, esta confrontación entre dos mundos opuestos desaparece poco a poco, y yo estoy seguro que don Samuel dice, mira, este camino no tiene ningún futuro, va a la muerte. Y eso empieza a decir a los indígenas, salgan del movimiento zapatista, es un camino que va a la muerte, yo no voy a apoyar esto. Y mi interpretación, pero para eso tienen que leer mi último libro, es decir, es un comercial realmente que estoy haciendo aquí, que se llama Una tierra para sembrar sueños. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Don Samuel entonces empieza a ser el gran adversario ideológico y estratégico de Marcos. Y mi interpretación es que Marcos decide ir a la guerra con las comunidades porque ha llegado un momento, si no lo hace entonces, ya no va a ser posible, porque se le estaban yendo mucha gente.
precisamente por el abandono que se nota por parte de la Iglesia. Eso, explicar a la gente de gobierno al principio del movimiento era imposible. Entonces yo fijé la demencia y dije, mira, yo ya no tengo ningún contacto con nadie. Yo soy un investigador dedicado a escribir mis libros. Realmente no sé lo que estuvo pasando en los últimos años, que era cierto, yo no sabía. Pero lo que sí puedo decirte que realmente ya había sucedido una ruptura entre la iglesia allá local y el movimiento, ¿no? Cuando después los zapatistas deciden ya no seguir con las armas y empezar el diálogo, entonces don Samuel vuelve a decir, son mis indígenas, yo los voy a proteger y ayudar. Claro, entonces él encabeza lo que vamos a conocer como la CONAI, ¿no? Frente a otro grupo que es la COCOPA, que son los senadores y los diputados, ¿no? Para facilitar este encuentro, que yo jamás voy a llamar diálogo, porque nunca hubo diálogo. Yo llamo eso las negociaciones de San Andrés, porque es conocido como el diálogo de San Andrés. ¿Cuál diálogo? ¿No? Es que, otra anécdota, como yo era como invitado de los zapatistas, ¿no? Y trabajaba ya en el rastro de San Andrés Larraíza, teníamos una comida muy sencilla, ¿no? Arroz y frijoles. Yo me acuerdo muy bien en un restaurancito que era al aire libre y estaba como en declive, entonces casi los platos nos llegaban viajando, ¿no? Hasta los lugares. Los del gobierno comían en un lugar cerrado con comida que trajeron de San Cristóbal de los restaurantes que había. Allá nada más veías la diferencia, ¿no? Entre los dos grupos, ¿no? Allá estaba Bernal, claro, Bernardo, de los que comían muy bien, ¿no? Y Marcos ni siquiera estaba presente, porque Marcos no participó en los acuerdos, las negociaciones de San Andrés, ¿no? Para precisamente no interferir en ese sentido, dejar realmente la iniciativa a los campesinos indígenas, porque todos allá presentes eran campesinos indígenas. Y, interesante, hablaban varias lenguas, cuando los del gobierno nada más dominaban una sola, que era el español. Estos campesinos, que no habían terminado la primaria, hablaban su lengua celtal, español, y muchas veces dos lenguas indígenas más, porque venían de la selva, donde la colonización había provocado una convivencia de campesinos que hablaban diferentes lenguas mayas. Entonces, los bilingües, los multilingües eran los indígenas campesinos, y los pobres monolingües eran los del gobierno. Bueno, y muy ligada a esta pregunta, en su opinión, ¿qué factores explican la presencia creciente de las iglesias protestantes y las sectas en Chiapas? Bueno, eso no la mesa en Chiapas, ¿no? Las iglesias evangélicas están en todas partes. ¿Por qué? Porque creo que ofrecen a la gente una respuesta mejor a la tremenda inseguridad en la cual vive la mayoría de los mexicanos. Esa inseguridad económica en primer lugar, pero también a nivel cultural, ¿no? Y en esta situación la gente es como una gente que está enferma, está dispuesta a aceptar